Y en última instancia, ¿qué son los costes? Ya en su momento, al comienzo del trimestre, decíamos que el coste es un valor subjetivo, que el actor da al fin, a un fin, pero que precisamente no es el fin que persigue al actuar, sino aquel al que renuncia cuando decide seguir un determinado curso de acción. Este es el concepto subjetivo de coste de oportunidad. Ahora bien, hay una segunda definición de costes más estricta, que es una definición de costes en términos de cálculo económico. Y esta segunda definición de costes, más estricta, más concreta, en términos de cálculo económico, define los costes como los montos, las cantidades o las sumas dinerarias que es necesario desembolsar para adquirir factores de producción en el mercado. Y efectivamente, todo empresario, cuando saca adelante un proyecto empresarial, está continuamente adquiriendo factores productivos. Compra los servicios de muchos tipos de factor trabajo, adquiere, pues a lo mejor, una fábrica, o alquila un local comercial, ordenadores, programas, tiene que pagar luz, electricidad. Todos esos importes, en términos monetarios, que desembolsa para comprar los factores de producción que exigen de forma complementaria el proceso que él está emprendiendo y llevando a cabo y que culminará el día de mañana en la producción de bienes que esperamos podrá vender a un precio suficientemente alto, todos esos precios que paga por los factores de producción son los costes en sentido estricto monetario. Ahora, hay una conexión muy clara entre el concepto de coste como instrumento del cálculo económico, es decir, una suma de unidades monetarias desembolsadas para adquirir factores de producción, y el concepto de coste en términos generales que hemos recordado al principio, como el valor subjetivo que damos a un fin al que renunciamos cuando decidimos seguir una línea concreta de actuación. Y es muy claro, porque cuando yo desembolso y pago por un trabajador un salario, por la luz y el alquiler de un local comercial, en un proceso de producción, simultáneamente, este dinero que estoy pagando por esos factores de producción, lo podía haber dedicado a adquirir otros factores de producción, o esos mismos, pero dedicándolos en otro proceso productivo. Precisamente el que yo pueda estimar en unidades monetarias el coste, me ayuda a ser consciente de aquello a lo que estoy renunciando por emprender un determinado proyecto de producción. Y cuando termine el proceso, llegue al momento T+1 y venda mi bien, se podrán dar una de las siguientes dos posibilidades. Primera, que pueda vender a un precio tan alto que sea capaz de recuperar los costes y me quede un beneficio empresarial. Y segunda, que terminado el proceso de producción haya cometido un error empresarial y el precio que obtengo sea inferior a los costes en los que incurrí y por tanto coseche una pérdida empresarial. En términos de cálculo económico, obtener un beneficio empresarial quiere decir, es una señal que indica que se ha actuado bien. Mientras que cosechar pérdidas es una señal que indica al empresario que ha actuado mal. ¿En qué sentido? En el sentido de que si cosecha pérdidas y no es capaz de obtener un precio que al menos le permita recuperar los costes con un margen suficiente de beneficio, si cosecha pérdidas, la señal que está recibiendo del orden espontáneo del mercado es que ha actuado mal en el siguiente sentido. En el sentido de que esos recursos escasos, esos factores de producción que ha adquirido en su proceso empresarial, eran más urgentemente necesitados y valorados por los consumidores en otros procesos productivos. Eso es lo que significa una pérdida empresarial. Que los escasos recursos de la sociedad han sido mal invertidos, porque tú como empresario los has movilizado hacia un proyecto de inversión que luego, cuando ha madurado, no has sido capaz de obtener como precio el valor de aquello que previamente se ha desembolsado como coste, dejando un margen de beneficio.
Mientras que si se ha obtenido beneficio, el mensaje es, vas por buen camino, sigue así. La movilización que has hecho de factores escasos de la sociedad en pos de ese proyecto productivo es correcta. No existen otras alternativas donde esos escasos factores de producción hubieran sido más altamente valorados por los consumidores. Luego imaginemos dos procesos productivos, uno que culmina en un vehículo que se puede vender con un precio suficientemente alto y da lugar a beneficios, y otro que confluye en la producción de un apartamento en la costa, que resulta que al final solo se puede vender por una fracción de los costes en los que se incurrió. Lo que está indicando el mercado es, todos esos recursos escasos de arquitecto, aparejador, trabajadores de la construcción, suelo escaso, cemento, que has movilizado en pos de producir el apartamento, han sido mal utilizados. Ha sido un error empresarial, porque esos recursos escasos son más urgentemente necesitados en otras líneas de producción, concretamente en el ejemplo hipotético que hemos puesto en la producción del automóvil. Esos trabajadores, en vez de haberse dedicado a la construcción en las diferentes etapas del apartamento en la costa, deberían de haberse dedicado a la formación, montaje del coche, etcétera, porque la producción del coche obtiene beneficios, es decir, el coche se puede vender a un precio superior a los costes, y la producción del apartamento ha cosechado pérdidas. En una economía moderna, las decisiones empresariales serían imposibles si no se dispusiera del cálculo económico, es decir, si no existiera un mercado libre de factores de producción donde se pudieran comprar y vender y se fijara un precio para los mismos. Es precisamente porque existe ese mercado, dinero y precios de mercado libre con los factores de producción, por lo que puede hacerse el cómputo de costes y por lo que podemos saber si hemos ganado o hemos perdido y si hemos asignado bien o mal los correspondientes factores productivos. Ahora, imagínense que de pronto desaparecen los precios de mercado, porque se impide por la ley que haya un mercado libre, o no existe dinero o ambas cosas a la vez. ¿Cómo podríamos conocer si hemos actuado bien produciendo el coche o produciendo el apartamento? Nos encontraríamos en la más absoluta oscuridad. Sin cálculo económico perdemos la guía esencial que orienta la acción de los empresarios en las múltiples y complejísimas decisiones y acciones que continuamente día a día tienen que llevar y tomar a cabo.